Hola, buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la respuesta inmune celular y de sus componentes principales. Como sabemos, en el caso de la activación de la respuesta celular, pues básicamente requiere la activación de los linfocitos T, tanto CD8 como CD4. Para esto hay diferentes etapas que se van a requerir para este proceso de activación de la respuesta celular. La primera de ellas, que ya hemos discutido en su momento, pues es la presentación del antígeno por parte de las células presentadoras de antígeno, y esto va a dar inicio finalmente a la activación de los linfocitos T. Una vez que estos linfocitos T son capaces de reconocer la presencia de un antígeno, el siguiente paso será que estos linfocitos, antígeno específico, deben expandirse para aumentar el número de células capaces de responder ante este estímulo. Una vez que estas células se han expandido en cantidad suficiente, tienen que diferenciarse hacia el tipo de célula efectora que va a llevar a cabo la respuesta inmunológica, ya sea a través de la generación de células CD4 reguladoras o la generación de CD8 citotóxicas. En ambos casos se tienen que también derivar células de memoria para de esta manera garantizar que en un segundo encuentro con el mismo antígeno se tenga una respuesta mucho más eficiente y sobre todo mucho más rápida ante el mismo estímulo. Bien, en el caso de la respuesta celular, sabemos que el sitio donde se va a llevar a cabo la activación de estas células es básicamente en los tejidos linfoides secundarios. Entre ellos, el ejemplo más representativo pues sería el ganglio linfático. En este tipo de órganos lo que va a suceder es que las células van a arribar porque son atraídas por una serie de quimiosinas. En el caso de los linfocitos T, una vez que salen de médula ósea a circulación, son atraídos a través de su receptor CCR7 para quimiosinas y a través de los vasos capilares y de las vénulas van a llegar finalmente a lo que sería el ganglio linfático, que es irrigado por estos pequeños vasos sanguíneos, y a través de pequeñas vénulas es donde estos pueden hacer una migración del sistema circulatorio hacia el interior de estos tejidos y entonces empezarse a acumular en estas áreas ricas de células T en espera del contacto con una posible célula presentadora de antígeno. En el caso de las células presentadoras de antígeno también van a ser atraídas por quimiosinas muy similares, puesto que también estas células dendríticas expresan el receptor de quimiosina CCR7. En este caso, cuando la célula dendrítica ya ha capturado un antígeno, lo que va a hacer es viajar a través del conducto linfático y llegar al ganglio a través de lo que serían los linfáticos aferentes, atraído por estas quimiosinas, y entonces esto va a permitir que tanto linfocitos T vírgenes y células dendríticas puedan encontrarse en el mismo sitio para permitir la activación de la respuesta una vez que se tiene contacto con un antígeno en particular. Evidentemente también aquí hay presencia de linfocitos de memoria en caso de que se trate de un antígeno que se ha visto más de una ocasión. Y aquí en este video, bueno, vamos a poder observar el movimiento que tienen las células dendríticas que están marcadas en verde con los linfocitos que están marcados en rojo. Aquí vamos a ver cómo en particular si se observan estas dos células, eh, hay primero una especie de contacto azaroso porque están tratando de localizar al linfocito adecuado para responder al antígeno que están presentando. Y en este caso, aquí hay una célula dendrítica que mantiene ya un contacto más largo y permanente con los linfocitos porque ésta ya encontró a las clonas de linfocitos que son adecuadas para responder al antígeno que están presentando. Entonces les voy a poner el video para que vean justamente esa situación. Mientras estas dos presentan una interacción más azarosa intercambiando con varios linfocitos, esta de aquí ya tiene una interacción más constante porque probablemente esta ya encontró los linfocitos específicos para el antígeno que está presentando. Entonces, esto es más o menos como se desarrolla la interacción de estas células en el ganglio linfático. La interacción entre la célula presentadora de antígeno y los linfocitos T, pues es una interacción muy estrecha, ¿no? Aquí podemos ver representada en una caricatura, pero esta es la foto real en donde básicamente vamos a ver cómo hay una interacción tan estrecha entre las dos células que parece que se están fusionando por un momento. Aquí podemos ver muy bien la interacción tan cercana que existe entre estas dos células.
Esta finalmente interacción representada en este esquema, vamos a ver que está mediada por una serie de receptores muy importantes para este proceso. El primero de ellos, y vamos a empezar con esta interacción, pues es evidentemente el reconocimiento del antígeno que viene presentado en las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, que van a ser reconocidas por el receptor del linfocito T, el TCR. Entonces, este es el primer encuentro importante para que se pueda dar toda esta interacción entre estas dos células. Ante esta interacción tan cercana y tan estrecha, se le ha denominado a varias maneras. Una de ellas es la más conocida, pues, es la sinapsis inmunológica, ¿no? En donde, bueno, obviamente están interaccionando estas células de forma importante y en similitud con lo que sucede con las neuronas, pues, bueno, se le ha llamado sinapsis inmunológica. Otra denominación que recibe por algunos autores, quizá en un afán de hacerlo un poquito más eh, común la nomenclatura, pues es como que le llaman el beso inmunológico, ¿no? Entonces también por eso la caracterización a través de estas caricaturas, donde lo que tratan de mostrar pues es que existe una interacción muy estrecha entre ambas células para que se lleve a cabo la activación del linfocito T. Para que se lleve a cabo la interacción entre estas dos células, pues ya vimos que se van a requerir una serie de receptores. Estos receptores originalmente están distribuidos de forma homogénea a lo largo de toda la membrana de estas células. Sin embargo, como vimos en la diapositiva anterior, solamente hay una región que va a contactar o que va a ser el sitio de contacto para ambas células. ¿Qué es lo que va a hacer la célula para optimizar esta interacción? Pues bueno, va a realizar un movimiento de sus receptores de membrana de tal manera que se vayan concentrando en el sitio de contacto que va a existir entre las dos células. De tal manera que al momento de contactar a estas células existe una acumulación importante de todos los receptores necesarios para que estas dos células interactúen. Y esto ocurre en ambas células, en la célula presentadora de antígeno y en la célula linfocitaria que va a ser activada. ¿Sí? Entonces, esto con la analogía del beso inmunológico, bueno, sería el equivalente a lo que sería levantar los labios para darse el beso entre las dos células. Bien, en esta activación linfocitaria vamos a ver que existen diferentes niveles de señalización para que se active de forma eficiente un linfocito. El primero de ellos es la señal que ya les mencionaba, es el reconocimiento propiamente del antígeno que viene presentado en las moléculas del complejo de histocompatibilidad a través del TCR que está presente en el linfocito T. Esto es lo que conocemos como la señal 1. Si la señal 1 sucede de forma adecuada, es decir, hay un buen acoplamiento de este TCR con el antígeno que está siendo presentado, entonces se procederá a la señal 2. El primer evento provocado por la señal 1 es la expresión de moléculas conocidas como moléculas de coestimulación, y aquí vemos un ejemplo de estas moléculas. En el caso del linfocito T, expresará CD28 y en el caso de la célula presentadora de antígeno estará expresando dos moléculas, CD80 y CD86. Las dos son moléculas diferentes pero que interaccionan con el mismo receptor. Existen una diversidad de moléculas de coestimulación, sin embargo aquí nada más estamos viendo una como ejemplo. Si esta segunda señal ocurre de forma adecuada, y entonces ya tenemos una acumulación de la señal 1 más la señal 2, entonces el evento pasa al proceso de la señal 3. La señal 3 es la liberación de citocinas, ¿sí? Principalmente en ambos sentidos. En el esquema aquí nada más representan citocinas por parte del APC. Estas serían las primeras que se liberan. Y estas citocinas son las que van a condicionar a qué tipo de respuesta se va a orientar el linfocito T. Posteriormente, el linfocito T también puede secretar algunas citocinas que también ayuden a mejorar la función de la célula presentadora de antígeno. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente tenemos que existen tres tipos de señales de forma secuencial que son necesarias para la activación del linfocito. Ya vimos la señal 1 es a través del TCR, la señal 2 es a través de las moléculas de coestimulación, y finalmente la señal 3 es a través de la producción de citocinas que va a permitir una activación completa de estas células. ¿Sí? Bien, aquí ya una lista mucho más amplia de las moléculas de coestimulación que pueden participar en este tipo de interacciones. No quiere decir que todas participen al mismo tiempo, sino esto muchas veces depende
de la subpoblación de la célula presentadora de antígeno o de la subpoblación en particular del linfocito T que esté interactuando. En términos generales, las más comunes son las que tenemos acá arriba, que ya mencionábamos en el caso del linfocito T CD28, que va a reconocer tanto a CD80 como CD86. La otra que ya mencionamos en su momento cuando hablamos de la respuesta humoral es el ligando de CD40 que interaccionará con CD40 y esto también será una interacción importante para la coestimulación de estas células. Y hay otros receptores, aquí vemos otros como ICOS y su ligando, y muchos otros que están aquí ilustrados, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo no es que nos tenemos que aprender toda esta gama de receptores de coestimulación, sino simplemente es que nos quede claro que existen varias de estas moléculas y que no solamente tenemos un par de ellas, ¿no? Sino que realmente la gama es muy amplia y que va a depender mucho de los subtipos celulares que estén interactuando para determinar cuál de ellas se estén expresando, ¿no? Muchas veces también del contexto en qué tipo de antígeno se está presentando, es como también van a ser determinados la participación de estos diferentes receptores de coestimulación. Bien, ahora, una vez que dijimos que ya se daba las dos primeras señales, un punto importante es que entonces empieza la célula presentadora de antígeno a acelerar algunas citocinas que van a orientar al linfocito T hacia qué tipo de respuesta debe generar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el contexto de qué citocina va a secretar la célula presentadora de antígeno, pues depende en gran medida con qué reconoció a ese antígeno. ¿Sí? Recordemos que una célula presentadora de antígeno tiene una multitud de receptores para antígeno, que van desde los receptores FC para reconocer antígenos opsonizados hasta todos los receptores para PAMS. ¿Sí? Todas las estructuras microbianas básicamente son capaces de ser reconocidas por alguno de estos receptores, ¿no? Entonces recordemos que hay receptores que reconocen material genético, como el caso de los agentes virales, receptores que conocen azúcares y receptores que conocen diversas proteínas. Recordemos por ejemplo, los receptores más característicos que son los TLRs. Entonces, dependiendo de cuál de estos receptores utilizó la célula presentadora de antígeno para reconocer a este antígeno en particular, eso le va a indicar o señalizar a la célula ¿qué tipo de citocina debe de secretar? Entonces, la respuesta en realidad ya viene condicionada desde cómo la célula presentadora de antígeno reconoció a esta molécula en particular y de esa manera, pues ya le está diciendo a la célula T si se trata de una bacteria extracelular o intracelular, si se trata de un virus y por lo tanto trata de orientar de la mejor manera la respuesta del linfocito T. Y entonces, como ejemplo, tenemos que si la célula presentadora de antígeno produce interleucina 12, el tipo de respuesta que se va a dar es la que está en esta primera subpoblación de linfocitos T. Ajá. En el caso de los linfocitos T, como son, recordemos que, bueno, en este caso estamos hablando de linfocitos TCD4, en este caso son linfocitos que se les conoce como células cooperadoras, del inglés helper. Y entonces generalmente se denominan como células TH. Ajá. Dependiendo del tipo de citocinas, será el número de TH que se le asigne a cada una de estas subpoblaciones. Cuando están en un estado de reposo, se dice que son TH0, puesto que no están haciendo ningún tipo de citocinas. Ahora, una de las primeras poblaciones que se caracterizó, pues es esta que está aquí, que es TH1, y estas células TH1 son inducidas entonces por interleucina 12, y la principal citocina que producen las células TH1 es interferón gamma. Ajá. Ahora, el caso de interferón gamma pues es muy importante para aumentar la respuesta de tipo celular, ¿sí? Y a esto se refiere a que puede a estimular a todas las células de la respuesta, tanto innata como adaptativa, para optimizar sus funciones. Por ejemplo, puede actuar a nivel de los fagocitos al incrementar sus mecanismos citotóxicos, es decir, va a aumentar la producción de las especies reactivas del oxígeno. También va a aumentar su capacidad fagocítica, aumenta la expresión de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad para favorecer la presentación antigénica. En el caso de las células natural killer, aumenta su capacidad también citotóxica de producción de perforina y granzima, que son una de las enzimas principales de estas células. Lo mismo con linfocitos TCD8, estos pueden activarlos y hacerlos todavía más citotóxicos. Entonces, en general, eso es lo que hace esta molécula del interferón gamma. ¿Sí? Que es una citocina muy importante entonces para la respuesta de tipo celular. Ahora, si por ejemplo la célula presentadora de antígeno lo que está generando es interleucina 4, aquí lo que va a suceder es que el linfocito se va a diferenciar
hacia una célula o una población celular denominada como TH2. Ajá. Esta se caracteriza por producir estas citocinas que están aquí, que sería interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13. Y estas citocinas tienen una principal incidencia en lo que es la respuesta humoral, es decir, la respuesta de anticuerpos. Recordemos que en su momento, por ejemplo, mencionábamos que la interleucina 13 y la 4 eran citocinas inductoras de la inmunoglobulina de tipo G, inmunoglobulina de tipo E. ¿De acuerdo? Entonces, y de igual manera, la combinación de diferentes citocinas puede ir condicionando el diferente tipo de anticuerpo que se va generando, ¿no? En términos generales, pues eso es una de las funciones importantes de la respuesta TH2 y por lo tanto dijimos que esas también eran importantes en lo que era la respuesta contra parásitos. Ajá. Y evidentemente en su estado patológico, bueno, se asocian con reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, que son las denominadas alergias. Y de esta manera, si nosotros vamos analizando diferentes citocinas o combinación de esas citocinas, veremos que se van generando diferentes subpoblaciones de linfocitos T. No vamos a analizar todas ellas, evidentemente, porque son demasiadas, solamente vamos a mencionar algunas. Dentro de estas vale la pena quizá mencionar, bueno, eh, por ejemplo, en el caso de TH17, porque a lo mejor ya se empiezan a preguntar por qué no hay una TH3 o 4 en esta tabla, bueno, de hecho, sí hay una TH3 que no está ilustrada aquí, que es una población de linfocitos que producen sobre todo citocinas de tipo supresoras, que son el factor de crecimiento transformante beta, TGF beta, e interleucina 10, ¿sí? Que sería TH3, ¿no? Que no están en este esquema. Y bueno, no todas, al principio fueron denominadas por el orden en que fueron descubiertas o caracterizadas. Sin embargo, después de TH3 hubo un gap de tiempo importante en el que no se describieron muchas de estas poblaciones. Y después empezaron a aparecer algunas poblaciones que empezaron a denominar ya no por el orden en que eran descritas, sino por asociadas a su función, ¿no? Por ejemplo, TH17, su nombre deriva de que estas células primordialmente producen grandes cantidades de interleucina 17. En el caso de TH9 sucede que producen grandes cantidades de interleucina 9, ¿sí? Y así es como se han tratado de ir nombrando recientemente. Otra de las que vale la pena mencionar, resaltar, son las células T reguladoras que ya les había mencionado en algún punto. Estas células T reguladoras son células esenciales para mantener un equilibrio de la respuesta inmune, ya que están enfocadas a evitar problemas de autoinmunidad o de hipersensibilidad. Entonces, estas células, muy parecido a lo que hacían las TH3 que les mencionaba, producen grandes cantidades de TGF beta, interleucina 10, otras citocinas como interleucina 35, y también tienen factores o receptores de membrana capaces de suprimir directamente por contacto celular, ¿sí? Entonces, son unas células muy importantes para la homeostasis de la respuesta inmune y pues obviamente del funcionamiento de un organismo vivo. Estas células son tan importantes que inicialmente cuando se descubre es a través de generar animales knockout, en este caso en ratones knockout, es decir, que carecían de algún gen. Y el gen en particular que carecían era de este que está aquí, FOXP3. Ajá. En aquel momento lo que querían era averiguar cuál era la funcionalidad de este gen FOXP3 y lo que se podía hacer era eliminar este gen básicamente del genoma de estos ratoncitos. Y lo que sucedía con estos ratoncitos es que a las pocas semanas de haber nacido morían por autoinmunidad fulminante. Entonces ahí se determinó que una de sus funciones primordiales de estas células FOXP3 positivas era justamente el regular de forma negativa la respuesta y evitar los procesos de autoinmunidad. Bien. Cuando tenemos esta generación de diferentes subpoblaciones de linfocitos T, va a ocurrir un fenómeno interesante, que estas poblaciones, por ejemplo, TH1 y TH2, como podemos ver en este esquema, tienen una serie de líneas punteadas en rojo, lo cual quiere decir que una inhibe a la otra población. Son entonces excluyentes estas poblaciones. Cuando se genera una, trata de inhibir la generación de la otra población, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, al principio que se está haciendo esta polarización de la respuesta, en un principio pueden subsistir ambas poblaciones y de acuerdo a las necesidades de la respuesta, pues se va a ir orientando hacia una u otra respuesta y
y en algún punto, en teoría, va a dominar alguna de las dos, ¿de acuerdo? Entonces también este es un punto importante que estas se pueden estar inhibiendo unas a otras, ¿no? Entonces, esto para mantener un equilibrio adecuado de los requerimientos de la respuesta. Ahora, en el caso de los linfocitos TCD8, típicamente se conocen como células citotóxicas, caracterizadas por la producción de moléculas con la finalidad de destruir a una célula que tiene alguna alteración o que se trate de una célula extraña. Entonces, el típico mecanismo de actuar de las células TCD8 es que reconoce antígenos presentados a través de las moléculas de clase 1. Estos antígenos pueden ser alguna proteína alterada, en el caso de una célula tumoral, o pudiera ser una célula infectada por un virus y entonces están presentando un antígeno viral. Si ambos o cualquiera de estas dos proteínas es reconocida por linfocitos TCD8, en automático va a liberar citocinas o más bien proteínas citotóxicas. Las más características son aquellas mismas que liberan las células natural killer, que son la perforina y la granzima. Sin embargo, no son las únicas, tienen otras proteínas, como sería el ligando de CD95, que puede ser expresado por varias células. Entonces, a través de este ligando, lo que puede hacer es inducir la apoptosis de esta célula. Entonces, esto es lo que clásicamente se describe estas células CD8 citotóxicas. Aquí tenemos un poquito más a detalle estos mecanismos que ya hemos revisado en algún punto. En el caso de la perforina, que está envuelta o está incluida en los gránulos de estas células citotóxicas, es liberada y su función, como su nombre lo dice, pues es generar poros en la membrana de la célula blanca, lo que va a ocasionar un desequilibrio en el líquido intercelular y va a provocar finalmente la lisis de la célula. En el caso de las granzimas, pues son enzimas que en principio van a entrar a la célula blanca a través de los poros generados por la perforina y que estas van a, lo que hacen es activar el sistema de las caspasas y este sistema de enzimas lo que hace, o de proteínas, lo que hace es una activación en cascada que va a desencadenar finalmente la inducción de apoptosis en la muerte, para provocar la muerte celular, también genera una degradación de las estructuras como la mitocondria. Entonces, finalmente, también es una serie de señales para llevar a la célula a la muerte. Y finalmente, el otro mecanismo que también actúa por parte de las células CD8 que ya mencionábamos, es a través de FAS y su ligando, que esta interacción va a provocar también de una forma similar, lo que hacen las enzimas es activar la vía de las caspasas para inducir la apoptosis de la célula blanca. Ahora, recientemente también se ha observado que de forma similar a los linfocitos CD4, las células CD8 no solamente son citotóxicas, sino que también pueden llegar a producir citocinas que ayudan a regular la respuesta inmunológica. Y de hecho tienen una división en su población es muy parecida a la que ocurre con los linfocitos CD4, porque aquí vemos, por ejemplo, estas llamadas TC1, porque son células citotóxicas TC1, son muy parecidas a lo que serían las células TH1, si se dan cuenta. En este caso son células que producen grandes niveles de interferón gamma, pero que su función efectora es la de ser células citotóxicas. Pues su primordial función es ser células citotóxicas, pero además pueden producir interferón gamma. Y esto obviamente para potenciar la misma respuesta de ellas mismas. ¿De acuerdo? Tenemos las TC2, que serían las citotóxicas de tipo 2, que como verán son muy similares a las TH2. ¿Sí? Entonces, aparentemente, de acuerdo a recientes publicaciones, las células CD8 citotóxicas pudieran también dividirse de acuerdo al tipo de citocinas que están produciendo, ¿de acuerdo? Y colaborar obviamente con la regulación de la respuesta inmunológica. Sin embargo, no hay que perder de vista que su principal función sigue siendo una función más de tipo efectora que de regulación, ¿de acuerdo? Entonces, principalmente van a actuar como células citotóxicas efectoras, pero también tendrán capacidad entonces de contribuir a la regulación de la respuesta inmune a través de diferentes citocinas. Bien, de tal manera que si nosotros trazamos una cinética de cómo va esta reacción de la activación linfocitaria, ya hemos visto varios de estos eventos, ¿no? Ya mencionamos lo que era el primer evento, que es básicamente la
presentación propiamente del antígeno, y que si esto se daba de forma adecuada a través de las tres señales, iba a provocar la expansión de la célula antígeno específico, que es lo que conocemos como la expansión clonal. Ajá. Y después esto pues obviamente iba a llevar a las células efectoras a producir, pues dependiendo del tipo de respuesta que se haya activado, ya sea el caso de la respuesta humoral, pues a producir anticuerpos. En el caso de las células citotóxicas, pues van a aumentar su efecto citotóxico, ¿no? Y el objetivo, pues es obviamente la eliminación del antígeno. Una vez que se ha eliminado este antígeno, evidentemente ya no requerimos la inmunidad activa, porque esto podría conllevar a problemas de autoinmunidad o de hipersensibilidad. Entonces tiene que haber mecanismos que empiecen a disminuir la activación del sistema inmune hasta regresarlo a su estado basal. Entre ellos, obviamente, pues hay varios mecanismos. Algunos de ellos es que se va a inducir la apoptosis de muchas de estas células que estaban activadas, otras se van a convertir en células de memoria que ya no van a estar activas, pero que van a estar ahí presentes en caso de un subsecuente contacto con el mismo antígeno. Algunos de los mecanismos importantes para esto van a ser algunas moléculas de regulación negativa. Aquí tenemos algunos ejemplos de estas moléculas de regulación negativa. La molécula más representativa en este caso es CTLA4. Ajá. CTLA4 va a ser expresada por el linfocito T en su superficie. Y CTLA4 se parece mucho a CD28 en su estructura, por lo cual reconoce los mismos ligandos. La gran diferencia es que mientras CD28 manda una señal de estimulación, CTLA4 manda una señal de inhibición para la función del linfocito. Entonces son funciones totalmente contrarias, aunque son moléculas muy similares en su estructura. Otra diferencia importante entre CTLA4 y CD28 es que CTLA4 tiene mayor afinidad por estos ligandos, de tal manera que si la célula los expresa al mismo tiempo, es decir, CTLA4 y CD28, la que siempre ganará en cuanto a interacción con sus ligandos será CTLA4 porque es de mayor afinidad. Por eso, durante un proceso normal de activación, en la cinética de activación de un linfocito T, siempre se expresará primero CD28. ¿Sí? Y estará ausente CTLA4. Esto para permitir una óptima activación del linfocito. Conforme el linfocito se activó y ya lleva algún tiempo de estar activado, entonces en ese momento sí se puede expresar CTLA4. Entonces hablamos de quizá 1 o 2 semanas después de estar activado el linfocito va a empezar a expresar CTLA4. ¿sí? Y eso va a permitir que el linfocito sea regulado de forma negativa. Esto siempre se va a presentar después de un cierto tiempo de activación, las células empiezan a expresar este receptor como pidiendo descanso y piden ser desactivadas, ¿no? Y entonces es un ciclo que se va presentando. Obviamente, si hay más antígeno, más células son activadas, pero algunas son desactivadas, aunque todavía persiste el antígeno. Pero siempre que existe el antígeno, más células serán activas. En el momento que ya no existe antígeno, solamente va a perdurar esta segunda etapa, en donde las células estarán expresando CTLA4 para ser inhibidas y de esa manera regular de forma negativa la respuesta. ¿sí? Pero no, CTLA4 no es la única molécula de regulación negativa, tenemos otras como PD1. Ajá. Esta molécula también es importante para la regulación negativa de la respuesta. Sus ligandos son PDL1 y PDL2, que están expresadas también en células presentadoras de antígeno. ¿Ah? Y también, si se dan cuenta, pues existen muchas más otras moléculas de inhibición. Entonces tenemos las moléculas que van a ser de inhibición y las moléculas que son de coestimulación, y depende de en qué momento se expresen, pues depende de la cinética de la respuesta. Generalmente estas son de expresión tardía y generalmente se ven favorecidas cuando ya no hay presencia de estímulos inflamatorios. ¿De acuerdo? Bueno, de tal manera tenemos entonces que la regulación de la respuesta inmune es muy importante y tenemos esta representación esquemática en el cual tenemos una célula presentadora de antígeno que si constantemente está presentando estos antígenos a través de su MHC al TCR, entonces va a estar induciendo constantemente la expresión de esta molécula de coestimulación, lo cual va a permitir generar pues la activación celular de estas poblaciones linfocitarias. Si por el contrario comienza a desaparecer el antígeno y estas células llevan mucho tiempo activadas, entonces van a comenzar a expresar CTLA4, lo cual ahora mandará una señal de inhibición
que va a detener de alguna manera la generación de células efectoras y puede favorecer, pues por un lado, la generación de células de memoria o simplemente la inactivación de la respuesta inmune, puesto que ya no se requiere. Esto nos lleva a tener un equilibrio muy importante entre lo que sería la parte efectora de la respuesta celular y aquella de regulación en donde se va a detener esta activación de la respuesta inmune. Entonces, este equilibrio tiene que ser muy, muy bien establecido. De lo contrario, por ejemplo, si tenemos un exceso de células efectoras, lo que puede ocasionarse es que exista un proceso de autoinmunidad o de hipersensibilidad. Caso contrario, si tenemos un exceso de células reguladoras, lo que tendríamos sería una deficiencia en la capacidad de responder y generaríamos una posible inmunodeficiencia por exceso de estas células. Entonces, tiene que existir un equilibrio muy fino entre estas dos variantes de la respuesta para no generar alguna alteración fisiológica desde el punto inmunológico. Finalmente, pues bueno, de forma globalizada lo que tenemos en el caso de la respuesta celular es lo siguiente, que tenemos la presencia de antígenos que pueden derivar de pues un proceso infeccioso, en este caso, como viene en el esquema de una célula tumoral. Estos antígenos serán tomados por una célula presentadora de antígeno, en este caso nos ponen de ejemplo célula dendrítica, que llevará el antígeno al sitio de activación de los linfocitos, que es el órgano linfoide secundario, donde están concentrados los linfocitos T, tanto CD4 como CD8. Entonces ahí podrá llevar a cabo la presentación del antígeno, dependiendo de qué antígeno, cómo lo capturó y demás, a células CD4 o a células CD8 o a ambas poblaciones. Y en el caso de una, pues activar la generación de células productoras de citocina o células cooperadoras, de acuerdo a los diferentes subtipos de TH. En este caso en particular viene como ejemplo TH1. Y en el caso de las células citotóxicas, bueno, ir aumentando la cantidad de estas células capaces de responder contra el antígeno, y estas obviamente van a optimizar la activación de las mismas CD8, y una vez que estas células son activadas de forma eficiente podrían regresar al sitio de lesión y entonces llevar a cabo su efecto citotóxico, en este caso para eliminar una célula tumoral. Entonces es una respuesta muy coordinada que requiere la participación de varias células en realidad, y que la mayoría de los casos sucede de forma eficiente, y eso nos garantiza estar pues libre de infecciones o libre de tumores, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta es la gran importancia que tiene la respuesta inmune celular para nuestro funcionamiento. Y con esto terminamos la revisión de este tema.